Capítulo 14. Los ángeles en la vida oculta de la naturaleza. Todos los fenómenos realizados en la vida de la naturaleza son de carácter eléctrico y en su base oculta se halla como siempre la misteriosa e incomprensible actividad débica. Tales fenómenos son de dos clases principales. A. Geológicos, como las erupciones volcánicas, los terremotos, los desprendimientos de tierra, etc. B. Atmosféricos, como las lluvias, el viento, el rayo, el trueno, etc. Examinemos esotéricamente cómo se producen. Erupciones volcánicas. Se trata de una triple actividad débica en la que intervienen tres principales tipos de deva. A. Agnis del fuego, B. Devas oscuros de la tierra y C. Silfos del aire, habitantes de las regiones semietéricas del suelo. La actividad volcánica obedece a la presión del fuego central de Kundalini en dirección a la superficie del planeta, venciendo la resistencia de los sucesivos estratos geológicos, fundiendo a su paso toda clase de minerales y originando una potentísima concentración de gases, los cuales crean las vías de acceso a la superficie, quebrantando la resistencia de la corteza terrestre en ciertos definidos puntos del planeta, señalados con gran sabiduría y precisión kármica. La salida al exterior del fuego, de los gases y de los minerales fundidos origina cráteres, los cuales constituyen las vías naturales de liberación del fuego central del astro. Visto clarividentemente, Kundalini aparece como una inmensa bola o esfera de fuego y tal como esotéricamente se nos dice, en esta esfera de fuego radica el principio de la vida física o material en nuestro mundo. Se nos dice también que Kundalini viene a ser como el corazón físico planetario, siendo las vías naturales de acceso a la superficie algo parecido a la circulación de la sangre en los organismos de los seres humanos y animales. La contemplación de la superficie de la Luna utilizando prismáticos de una relativa potencia nos muestra una gran cantidad de cráteres volcánicos, los cuales son un indicio de la capacidad de vida que tuvo nuestro satélite en un remoto pasado en el que una esfera central de fuego o de Kundalini vivificaba todo su contenido y le imprimía, además, el movimiento de rotación del cual hoy carece y que significaba la actividad creadora de una entidad logoica que utilizaba la Luna como vehículo físico de manifestación. Ahora bien, desde el ángulo esotérico no es imposible separar el fuego de Kundalini de sus naturales promotores, los grandes Agnis o ángeles del fuego. En antiquísimas referencias ocultas y místicas pueden extraerse grandes significados acerca del fuego promotor de la vida en nuestro planeta. Veamos. Unos grandes ángeles procedentes del cosmos, rojos como la sangre, y liberando fuego a través de sus auras radiantes, fueron convocados por el Gran Señor, el Logo Solar, en el centro de la Tierra, y crearon una bola de fuego que infundió vida y movimiento al astro. Nota del autor. Al hacer referencia a los ángeles procedentes del cosmos rojos como la sangre, se nos dice esotéricamente que el éter es la sangre de los dioses.
Desde aquel momento, el Señor de las Formas, el aspecto Espíritu Santo de la divinidad, pudo establecer allí su morada y preparar la morada de todos los hijos del Señor que hubiesen decidido vivir en la tierra. Esta narración, eminentemente mística y simbólica, descubre en cierta manera las causas de la vida planetaria y la actividad del tercer logos, utilizando el fuego dinámico de la vía creadora del logo solar para vitalizar todas las formas existentes en el seno omniabarcante de la naturaleza. Utilizando creadoramente la imaginación, puede ser precisada inequívocamente la actividad de los devas que intervienen en el proceso ígneo de una erupción volcánica, buscando su analogía a través de los efectos que en la misma se producen. A. Fuego. De incalculables proporciones, actualizado desde el centro mismo de la Tierra por la presión de unos poderosos Agnis cuya misión es ascender hacia la superficie, vitalizando a su paso todas las capas geológicas y ofreciendo en todo momento la imagen de aquel principio ígneo que esotéricamente definimos como fuego por fricción. Esta fricción es constante y permanente y tiene su base en la resistencia que ofrecen los espíritus de la Tierra al paso de los Agnis. En estas palabras hay un indicio de la tremenda y constante lucha que tiene lugar ocultamente en el seno del planeta Tierra para que sea posible en él mismo la vida material de las formas y de la cual no hacemos conciencia, pero que cíclica o periódicamente se demuestra por la terrible actividad de una erupción volcánica. B. Lava. Es el resultado objetivo y altamente material de la fricción entre los Agnis del fuego y los espíritus de la tierra, irrumpiendo en la superficie en forma de minerales fundidos y liberándose a través de los cráteres abiertos de los volcanes. Es una demostración de la tremenda potencialidad del fuego por fricción. C. Ceniza. Los residuos gaseosos de la tremenda combustión generada en las capas geológicas del planeta entre Agnis y espíritus de la Tierra son liberados hacia el exterior por la actividad de un grupo particular de espíritus del aire que tienen sus habitáculos naturales en las regiones etéricas de la periferia del globo central de Kundalini. A estos espíritus se les denomina ocultamente los liberadores del fuego, y una vez que han cumplido con su misión de arrojar el gas enrarecido al exterior del cráter, se sumergen nuevamente en su interior, continuando su obra en tanto dure el fenómeno de una erupción volcánica, sea cual sea su importancia. Intervienen activamente también en el desarrollo subsiguiente de los terremotos y maremotos, y en colaboración con una especie particular de espíritus de las aguas y de los Agnis del fuego, dan origen a los geysers, es decir, a la liberación del agua planetaria de los ríos subterráneos convertida en gas a través del fuego. La ceniza es, pues, gas enrarecido, arrojado por el cráter junto con el fuego y la lava durante la actividad de una erupción volcánica. Sin embargo, y utilizando la clarividencia, se aprecia también otro muy interesante desde el ángulo oculto, el del caldeamiento de la atmósfera. Una vez que las nubes de ceniza han dejado caer los residuos minerales y otros procedentes de las reacciones químicas de la combustión interna del planeta, el gas enrarecido se convierte en aire caliente, el cual es almacenado, si podemos decirlo así, en determinadas regiones del éter por la actividad de los silfos del aire. Estas regiones etéricas las hemos denominado espacios intermoleculares en otras partes de este tratado, y en el caso que nos ocupa,
tienen asignada la misión de liberar el aire caliente cuando el planeta, siguiendo su inexorable curso alrededor del Sol, se introduce en ciertas áreas celestes cuya ausencia de calor podrían alterar sensiblemente el proceso de la vida de las formas en la superficie de la Tierra. Estas últimas palabras deben ser atentamente consideradas, pues encubren el misterio de la supervivencia cósmica. El ser humano poseerá un día la clave esotérica del proceso que da vida a los volcanes y del secreto místico del fuego por fricción. Terremotos. Además de la presión de los gases hacia la superficie del planeta, haciendo estremecer sus capas geológicas, los terremotos son provocados también por la actividad de unos poderosos devas de la Tierra, llamados esotéricamente señores de la faz oscura. Estos devas son de cualidad semietérica y poseen gran fuerza material. Son muy parecidos a los devas asuras, a los cuales hicimos referencia en capítulos anteriores, pero poseen más poder sobre los éteres enrarecidos de las capas profundas del suelo y están misteriosa y kármicamente enlazados con la obra de la jerarquía. Así, por un procedimiento mágico que escapa a nuestra comprensión, cavan inmensas galerías subterráneas en distintos niveles geológicos de la Tierra. Según hemos podido apreciar esotéricamente, estos grandes túneles y galerías tienen por objeto facilitar la respiración del gigantesco cuerpo del planeta, considerando a éste como un organismo vivo en proceso de evolución, constituyendo, si pudiésemos llegar a imaginarlo, sus alvéolos pulmonares. La construcción y localización de tales pozos, túneles y galerías, algunas de las cuales son de tales proporciones que casi atraviesan ocultamente el planeta de parte a parte, surgiendo luego al exterior por grandes cuevas y profundas depresiones terrestres, representan para nuestro mundo lo que los alvéolos y bronquios para nuestros pulmones, de la misma manera que los canales de erupción del fuego de Kundalini a través de los señores Agnis tienen su correspondencia en las venas y arterias vinculadas con la actividad del corazón humano. Cuando, de acuerdo con el proceso kármico de la evolución planetaria, es necesario destruir alguna de aquellas galerías, coincidiendo siempre con ciertas posiciones astrológicas de los astros del sistema solar, afectando a determinadas regiones de la Tierra, los poderosos devas de la faz oscura que las construyen y mantienen en sólida conservación dejan de sostenerlas y se producen entonces los naturales derrumbamientos y resquebrajamientos del terreno, originando seísmos, terremotos o maremotos como efecto del rebote de la onda expansiva del aire encerrado en las galerías y subterráneos al chocar violentamente contra el suelo y tratar de liberarse a través de otros conductos el poder expansivo de los devas etéricos del aire, que realizan su evolución en las capas profundas del suelo planetario. Esta explicación aparecerá como muy ingeniosa o quizá como muy pueril al rígido análisis intelectual, pero sobre la misma habrá que tener en cuenta que el proceso de la investigación oculta que estamos realizando es seguido muy científicamente, utilizando capacidades de visión mucho más sutiles que las corrientes. Ellas nos permiten descubrir y analizar el trabajo que realizan en los éteres aquellas invisibles entidades débicas cuya vida y actividades constituyen lo que corrientemente definimos como los 4 elementos naturales, es decir, el aire, el fuego, el agua y la tierra, sintetizados, como esotéricamente se sabe, en el éter, cuya esencia lo llena todo. Ahora bien, todos sabemos de los 4 elementos naturales
que entran en la composición de todas las formas conocidas, incluida la que abarca la potente estructura del universo, pero sólo el estudio oculto de la estructuración débica de las formas puede deparar una comprensión realmente clara, científica y determinante del proceso místico de la creación. Los ángeles, en todas sus expresiones, no olvidemos este detalle esencial, son fuego eléctrico en actividad etérica. Esta afirmación implica la idea de que ellos gobiernan la sustancia en todos sus posibles estados, desde la que constituye el más pesado elemento químico a la más sutil expresión de la vida espiritual. De ahí su misteriosa capacidad de síntesis. Lluvias. De la misma manera que las galerías, cuevas y subterráneos construidos por los devas de la Tierra tienen por objeto facilitar la respiración del gigantesco cuerpo del planeta, las lluvias en todas sus posibles expresiones, desde las más finas a los más espectaculares aguaceros que preceden a las grandes inundaciones, tienen como finalidad la irrigación de la superficie del suelo con vistas a conservar en el aura planetaria el suficiente grado de humedad para poder contrarrestar los peligros de una atmósfera demasiado seca para los seres vivientes, tal como ocurre, por ejemplo, en los desiertos y en las zonas tórridas del planeta realmente inhóspitas y en donde el agua o la humedad se hacen realmente imprescindibles si ha de existir una remota posibilidad de vida vegetal, animal o humana. En las llamadas regiones templadas, la humedad del suelo es necesaria para la buena marcha de los cultivos y para mantener un adecuado nivel de fecundidad terrestre, la cual es técnicamente humedad, es decir, la labor mancomunada de los espíritus de la tierra y de los devas del agua. La lluvia, como fenómeno natural, es, como todos sabemos, el resultado de la evaporación del elemento líquido planetario proveniente de los mares, de los ríos, de los lagos, etc. Sin embargo, visto esotéricamente, este fenómeno obedece a la interacción de los devas del agua y del aire, de las ondinas y de los silfos, así como de los agnis, operando conjuntamente para evaporar el agua y mantenerla en suspensión en ciertos niveles de la atmósfera, hasta que apropiadas condiciones provocadas en la superficie de la Tierra por los espíritus débicos que en el suelo tienen su vida y razón de ser, determinan la liberación del agua mantenida en suspensión en forma de nubes y se produce la lluvia. Cuando las partículas de agua suspendidas en la atmósfera se hallan en zonas muy elevadas, el frío allí reinante las congela y en vez de caer en forma de lluvia lo hacen en forma de nieve o de granizo. La congelación es un misterio geométrico en manos de una especie particular de silfos, habitantes de las regiones más elevadas de la atmósfera. Poseen el secreto de las líneas de fuerza del agua, las cuales atraviesan con arte mágico, de manera similar a cómo los agnis del fuego atraviesan los espacios vacíos que dejan los devas del aire en el espacio para que puedan proyectar el rayo. Al atravesar aquellos caminos acuosos, utilizando un poder especial que les es inherente, los silfos de los altos niveles, a quienes esotéricamente se les denomina señores del frío, congelan el agua mediante un indescriptible proceso mágico que consiste en dibujar etéricamente en el seno de la misma aquellas formas geométricas de inimitable belleza que pueden ser observadas al examinar un copo de nieve o una partícula de granizo. Esta explicación aparecerá como muy vaga y nebulosa a las personas que no poseen todavía clarividencia etérica, pero el examen de un copo de nieve al microscopio podrá darles una idea de la calidad impresionante del grupo de artistas invisibles actuantes en niveles ocultos de la naturaleza,
a la vista de la bella y delicada estructura de las formas geométricas que lo componen. Ahora bien, siguiendo el curso de nuestro estudio, deberemos considerar que las inundaciones, las peligrosas trombas marinas, las tempestades en los océanos, etc., indican siempre una interacción entre los señores del agua y del viento, siguiendo las líneas marcadas por los ángeles superiores del plano físico que comandan los elementos etéricos que lo integran. Hay que darse cuenta, sin embargo, que la ley del karma preside el entero proceso de la vida en la naturaleza y reconocer humildemente que esta voluntad kármica está más allá y por encima de los deseos humanos y no puede ser quebrantada ni evitada a menos que se posea un elevado grado de poder sobre los elementos etéricos que integran la vida de los reinos y de las especies. La evolución actual del ser humano en los distintos estratos sociales de la humanidad le impide comprender el alcance infinito de tal ley y contrarrestar creadoramente los efectos de la actividad kármica, de la cual los devas son los directos mensajeros y ajustadores. Sin embargo, hombres de elevada integración espiritual y dotados de poderes mágicos pueden manejar adecuadamente la parte de voluntad de Dios que les corresponde y verificar, si tal es su voluntad y albedrío, el prodigio de la lluvia o del viento, indicando con ello el poder que tienen sobre cierto grupo de devas del agua y del aire. El conocimiento esotérico de la magia y el sabio cumplimiento de la ley pueden actuar inteligentemente sobre los éteres y obtener adecuadas respuestas por parte de sus moradores, los devas. No existen en este caso lo que el vulgo denomina milagros, sino única y exclusivamente el conocimiento científico de las causas que producen determinados efectos o fenómenos. En todo caso, habremos de volver una y otra vez al aspecto invocativo al que hicimos referencia en otras partes de este tratado, ya que toda corriente invocativa a través de la mente atrae la atención de los devas, siendo prácticamente evidenciado así el conocido aforismo esotérico «La energía sigue al pensamiento». Los vientos. Los vientos, desde el dulce céfiro y la ligera brisa a los grandes huracanes, son siempre aire en movimiento, estando determinadas su rapidez e intensidad por la calidad y cantidad de las fuerzas cévicas que se hallan en su base, es decir, de los silfos del aire. El aire que respiramos es esencialmente éter, aunque modificado para que pueda convertirse en substancia etérica, portadora de vida pránica para nuestro organismo físico. Deberemos volver aquí a cuanto dijimos anteriormente acerca de las leyes de polaridad que gobiernan el mundo y el universo entero, en el sentido de considerar nuestros pulmones como receptores de la energía positiva y negativa del aire que respiramos, siendo los movimientos de inhalación y exhalación sus expresiones físicas o sensibles, en tanto que las pausas o intervalos entre los periodos de inhalación y exhalación constituyen el aspecto neutro o armonizador de la actividad respiratoria. Nota del autor. El estudio y la inteligencia práctica de las pausas o intervalos respiratorios pueden depararle al aspirante espiritual la clave de la armonía psíquica. Como podremos observar, la polaridad se halla por doquier, singularmente cuando examinamos el cuerpo físico del hombre, el cual es un fiel exponente de dicho principio, siendo un verdadero acumulador de fuerza eléctrica, mental y psíquica que desgraciadamente no siempre sabe aprovechar. Retornando al fenómeno del viento como un resultado del movimiento del aire, deberemos insistir en que la vida de la naturaleza está regida por la actividad de los 4 elementos conocidos de tierra, agua, fuego y aire,
más el elemento esencial o etérico que los cualifica y unifica. Tales elementos están ocultamente integrados por una prodigiosa cantidad de pequeñísimos devas, los cuales pueden ser observados clarividentemente en el ejercicio de su labor en el interior del particular elemento etérico que constituye su morada, o cuando trabajan conjuntamente con los devas de los demás elementos para producir determinados fenómenos geológicos o atmosféricos. El viento, ocultamente considerado, es creado por el desplazamiento de los silfos del aire, y cuando se produce un gran vendaval o un huracán o un tornado de gigantescas proporciones, pueden ser observadas incalculables concentraciones de silfos, pero también grandes y poderosos devas del aire, agentes de los señores del karma, que imprimen voluntad kármica al proceso de liberación de energías que está llevándose a cabo. Una tromba marina es un fenómeno atmosférico realizado por los devas del océano, esotéricamente denominados Neptunos y silfos del aire, y si un huracán o un tornado vienen precedidos por grandes descargas eléctricas, es indicación de que intervienen también en aquella actividad los agnis del fuego. Lo mismo puede decirse con respecto al fenómeno de una lluvia torrencial con descargas eléctricas y viento huracanado, en el que es posible percibir ocultamente la acción mancomunada de los devas del agua, del aire y del fuego. La presencia de grandes devas en el desarrollo de un fenómeno de la naturaleza es siempre indicación de que a través del mismo se exterioriza parte de un proceso kármico que fatalmente ha de cumplirse. Así, y visto el proceso desde el ángulo esotérico, nos equivocamos cuando a raíz de las dolorosas consecuencias de un fenómeno geológico o atmosférico decimos que fue provocado por las fuerzas ciegas de la naturaleza. No existen fuerzas ciegas dentro del orden natural establecido por las sabias leyes de la creación. Sería mejor, en orden a nuestro estudio, que en lo sucesivo reemplazásemos dicha locución por la de fuerzas desconocidas. Además, ¿qué es lo que sabemos acerca del karma planetario, afectando a veces la totalidad de una raza, de un reino, de una definida especie o de un extensísimo continente? Solo conocemos, y aún muy imperfectamente, las incidencias que se relacionan con nuestro pequeño karma personal. Desconocemos todavía y casi por completo a los agentes kármicos de la naturaleza, es decir, a las infinitas legiones de seres invisibles poblando los inconmensurables espacios que son los agentes kármicos de la vida planetaria. Y tales agentes kármicos son los ángeles, los devas, los señores del éter y los grandes amigos del hombre si éste puede llegar a comprender un día la grandeza de la ley y el amoroso destino que a todos tiene reservado. Las líneas maestras de este tratado intentan demostrar que la única y verdadera misión del ser humano en la vida es establecer las bases de la fraternidad aquí en la tierra y que los ángeles en todas sus posibles huestes y jerarquías le ayudarán siempre en el cumplimiento de este sagrado objetivo. Tal es la ley y el destino que ha de cumplirse. El rayo es un fenómeno atmosférico relacionado con la actividad de los señores Agnis, siendo descritos estos esotéricamente como los descargadores del fuego. En dicha actividad no intervienen las salamandras o devas ígneos en contacto con los fuegos que se originan en la superficie de la Tierra. Los señores Agnis de las altas zonas de la atmósfera manejan tal tremendo e inconcebible poder que les sería fácil destruir en un momento todas las creaciones humanas y aun las de la propia naturaleza. Son la serpiente ígnea o contraparte de Kundalini en el aire,
a la cual se refieren algunos tratados místicos de la más lejana antigüedad, siendo una fuerza misteriosa controlada por la propia divinidad y que se muestra creadoramente activa en el proceso de la iniciación. Su poder es utilizado para descargar el aire de las partículas del fuego que lo dinamizan y para purificar la atmósfera planetaria en momentos determinados y en regiones especialmente reconocidas como kármicas. Las descargas eléctricas son el resultado de una polaridad existente en las altas zonas del aire que libera su contenido cuando existen las condiciones apropiadas. Por ejemplo, durante el curso de una tempestad en la que intervienen devas acuosos de tipo positivo y otros de tipo negativo. Entonces, las descargas eléctricas son inevitables, quedando localizadas en ciertas áreas de la atmósfera o cayendo sobre la Tierra, allí en donde exista alguna polaridad lo suficientemente activa como para servir de vehículo para tal terrible fuego. El relámpago es una chispa del rayo, de la misma manera que el alma es una chispa del espíritu, siendo el trueno el resultado de la fricción entre las dos fuerzas de la polaridad, determinando fenómenos acústicos. En realidad solo existe el rayo, la fuerza liberadora del fuego existente en cada partícula molecular del aire, por lo que cabe deducir una mancomunada acción de los devas del aire y de los agnis del fuego en cada uno de los fenómenos eléctricos de la naturaleza. En todo caso, siempre resulta terriblemente impresionante contemplar una tormenta de agua con gran aparato eléctrico, tal como corrientemente se dice, desde el ángulo oculto, cuando los señores del fuego, portando cada cual su particular cetro de poder, descargan sus energías siguiendo las líneas de una inducción kármica señalada por los grandes señores del viento, los cuales hacen un vacío en el aire, que es su vida, para que el fuego llegue a su destino. Nota del autor. En la locución inducción kármica hay un profundo motivo de interés esotérico y nos muestra un aspecto definido de la actividad débica o angélica como base de la liberación kármica de nuestro mundo. Los señores del agua vienen a ser los espectadores silenciosos del proceso, limitándose a actuar como mediadores, siendo el elemento agua que movilizan la garantía de dicha mediación o elemento neutro que facilita la acción coordinada del aire y del fuego. En todo proceso fenoménico en la vida de la naturaleza y en orden a la actividad de la vida oculta tras los elementos, hay que tratar de ver constantemente las manos del Señor modelando el destino de la humanidad y de cada uno de los reinos. El poder del rayo está directamente vinculado con las energías del primer rayo, una energía que un día será controlada por las mentes de los hombres, constituyendo las bases de una prodigiosa civilización humana que obtendrá la energía eléctrica directamente del aire, de igual manera que se obtienen del aire todas las posibles ondas eléctricas conocidas como las de la radio, del teléfono, de la televisión, etc. Y no habrá así necesidad alguna de alterar el orden ecológico de la naturaleza tan profundamente afectado hoy día por la combustión de las sustancias energéticas que constituyen la base de la energía eléctrica utilizada por la humanidad. La fuerza del rayo, mantenida en expectante suspensión en determinados estratos de la atmósfera, puede constituir evidentemente una tremenda fuente de energía natural al servicio del hombre, cuando la humanidad como un todo responda a ciertas claves de armonía en su corazón y pueda invocar cosas más grandes que la que actualmente conoce, manipula y ejercita. Así, este tratado esotérico sobre los ángeles otea audazmente el porvenir,
pero siempre dentro del orden cualificador de las energías que ya de inmediato puede ejercitar el hombre como base de futuras y más esplendentes realizaciones. El reconocimiento de las vidas débicas o angélicas es el primer paso. Siempre insistiremos sobre este leitmotiv, trabajando constantemente en el sentido oculto del establecimiento de relaciones normales y naturales con los devas más afines con nuestra particular naturaleza psicológica y tratar finalmente de atraer la amistad de algunos de ellos en particular para que éstos, vencidos por el poder de nuestras plegarias, tal como decía el gran filósofo Porfirio, desciendan a la tierra y nos enseñen mejores caminos. Tal es la ley.